En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Aquí en piso, quien les habla, Prince Bote. También ya estoy en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden, con muchas expectativas del programa que vamos a tener hoy, porque han pasado muchas cosas en el contexto internacional, con impactos e incidencias a nivel regional y sobre todo aquí en Paraguay también, con altas expectativas de lo que está pasando en el escenario, ya decía, mundial, y bueno, lo que se había desatado ya como una guerra y la reciente intervención hasta de Estados Unidos en este conflicto bélico entre Israel e Irán, e incluso la posibilidad, porque estaba en eso, de cerrar uno de los estrechos más importantes donde transita justamente la logística para la provisión de petróleo y bueno, el desencadenante también del combustible en ese sentido. Así que hay muchísima información que tenemos que compartir y también tenemos una entrevista prevista para más adelante, así que les invitamos a todos que nos sigan escuchando aquí en Economía 1000. Recordarles que también nos pueden ver a través de YouTube buscando Economía, ¿cómo es? Mil noticias, así que también pueden escucharnos y vernos a través de esa plataforma. ¿Te parece si hacemos el pimponeo de las principales noticias económicas del día? Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, los ataques lanzados el 22 de junio de 2025 por Estados Unidos sobre 3 instalaciones nucleares iraníes provocaron un aumento del 5,7% en el precio del barril Brent, llegando a $81,40 antes de moderarse. El Fondo Monetario Internacional advirtió que el impacto puede ir más allá del sector energético, afectando las primas de riesgo del petróleo y el gas y generando perturbaciones secundarias y terciarias sobre el crecimiento mundial, con revisiones a la baja en las previsiones para las grandes economías. A corto plazo, los mercados ya muestran mayor volatilidad y el Fondo Monetario Internacional vigila de cerca la curva de futuros que refleja creciente tensión por posibles interrupciones en las rutas de suministro. Bloomberg en línea también da cuenta que a la par la incertidumbre está frenando inversiones y el consumo en diversos países, lo que puede obstaculizar aún más la expansión económica. En Estados Unidos, el proceso de desinflación sigue en curso, pero la Reserva Federal no se siente en condiciones de recortar las tasas mientras persista este entorno volátil. El Fondo Monetario Internacional estima que un escenario prolongado de tensión geopolítica y energética podría llevar a nuevas revisiones a la baja en el crecimiento global hacia finales de este año. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Reuters, el crecimiento en la eurozona se estancó por segundo mes consecutivo en junio de 2025, con un PMI compuesto preliminar de 50,2, apenas por encima del nivel 50 que separa expansión de contracción y por debajo del 50,5 esperado. El sector servicios alcanzó un nivel justo de 50, mostrando mejoría marginal, mientras que la industria manufacturera mantuvo su contracción con un índice de 49,4. La demanda general disminuyó por 13º mes, aunque poco, con nuevos pedidos de 49,7 y los precios de venta industriales retrocedieron con un conteo de 49,2. En Alemania el crecimiento regresó con el PMI compuesto subiendo a 50,4 en junio desde 48,5 en mayo, impulsado por el mayor incremento en nuevos pedidos en más de 3 años. Por el contrario, Francia sufrió una mayor contracción en servicios y manufactura. Además, la inflación en la zona euro cayó por debajo del objetivo del 2% en mayo, lo que llevó al Banco Central Europeo a pausar su ciclo de recortes tras una octava reducción de tasas.
Y portales internacionales nuevamente dan cuenta de estos indicadores como el dólar y el petróleo, donde se observa que se recortaron parte de sus ganancias iniciales tras los ataques de Estados Unidos a instalaciones nucleares iraníes durante el fin de semana. Por ejemplo, el Brent subió casi un 2% después de dispararse hasta un 5,7%, mientras que el índice Bloomberg del dólar al contado avanzó un 0,2%. El crudo WTI alcanzó los $75,19 por barril, con un alza del 1,8%. En tanto, los contratos de Standard & Poor's 500 bajaron 0,3%, ubicándose solo un 3% por debajo de su máximo histórico registrado en febrero. Las bolsas asiáticas también cayeron y, de hecho, los mercados esperan la reacción de Teherán, mientras Irán prometió consecuencias eternas y se intensificaron los ataques israelíes en Teherán y el oeste de Irán. El dólar se fortaleció frente al euro, el yen y la libra, mientras que el Bitcoin subió 1,8%, alcanzando $101.307 y el Ether avanzó 2,5% hasta $2.242. Las acciones del sector defensa en Asia, por su parte, aumentaron, mientras que las aerolíneas cayeron por un encarecimiento del crudo. Por otra parte, los bonos del Tesoro a 10 años subieron a un rendimiento del 4,39%. Y los analistas financieros estiman que si el flujo de petróleo por el estrecho de Hormuz se redujera a la mitad durante un mes, el Brent podría alcanzar incluso los $110 por barril. Así que la situación está bastante complicada y, como decía, altas son las expectativas, sobre todo una dosis también muy elevada de incertidumbre en el escenario internacional, ya con consecuencias, incluso de impactos en indicadores económicos muy importantes, y ya lo estábamos compartiendo también en materia económica. Más información, nos trasladamos ya a nivel regional. ¿Qué está pasando en Argentina? De acuerdo con Bloomberg, Argentina está en la categoría del mercado Standalone desde junio de 2021 y el MSCI celebra una reunión anual el 24 de junio de 2025 para decidir si reclasifica al país. El informe del 19 de junio no mostró cambios en los 18 indicadores de accesibilidad, aunque se destacaron avances como la repatriación de dividendos desde abril. Expertos creen que lo más probable sería pasar a mercado de frontera y no directamente a emergente, lo que allanaría el camino hacia un ascenso mayor en el próximo ciclo. La transición a mercado de frontera podría atraer entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en fondos internacionales, especialmente para empresas del sector petrolero y bancario. Aunque se han eliminado algunas restricciones cambiarias, todavía existen barreras para inversores institucionales extranjeros y en mercados offshore. MSCI probablemente espere a 2026 para evaluar una posible inclusión en la categoría emergente, informaba Bloomberg en línea. Y también nos trasladamos a otra parte de América Latina, y en ese sentido, los fondos de mercados emergentes incrementaron su exposición a América Latina en el primer trimestre de 2025 con un alza de la asignación promedio de 10,2% a 11% y un aumento del peso regional en el índice de 6,1% a 6,6%. Brasil lideró con una sobreponderación de 1.376 puntos básicos frente a su peso en el índice, mientras México también concentró posiciones relevantes. En tanto, cerca del 80% de los fondos no invierten acciones colombianas y los pocos que lo hacen muestran una ligera sobreponderación de 0,59% versus el 0,12% de referencia. En Chile, alrededor de la mitad de los gestores no tienen exposición, aunque los que sí lo hacen apuestan en promedio 50 puntos básicos adicionales. Argentina atrajo atención activa pese a no formar parte del índice. 20 de los 100 principales fondos tenían exposición con una asignación promedio de 4,1%. Entre las acciones más apetecidas destaca Mercado Libre, considerada la posición activa más grande entre los fondos emergentes. Finalmente, el 64% de los gestores planea aumentar su exposición a renta variable en los próximos 6 meses, cifra que no se alcanzaba desde enero de 2024. De acuerdo con Ámbito, Uruguay sigue con atención las negociaciones en Luxemburgo entre los ministros de Agricultura de la Unión Europea, donde Francia e Italia exigen introducir cláusulas de protección que podrían restringir el acceso de productos uruguayos como carne bovina, lácteos, cítricos
al mercado europeo justo cuando el acuerdo de Mercosur-Unión Europea se encuentra en su fase final de ratificación. Esta presión genera preocupación en Montevideo y entre sus socios sudamericanos al poner en riesgo las condiciones previamente acordadas para el bloque. En 2024, las importaciones europeas desde el Mercosur crecieron un 4,2% interanual, impulsadas por petróleo, piensos y alimentos. Uruguay contaba con la entrada en vigencia del acuerdo en 2025 para diversificar mercados y reducir dependencias de China y Brasil. No obstante, la introducción de nuevos requisitos derivados de las exigencias francesas e italianas podría retrasar o modificar los beneficios previstos para su agroindustria. Y Ada, como todos los días, y esta semana no va a ser la excepción, tenemos que compartir la cifra del día y recordarles que como todos los días tenemos aquí entrevistas y invitados y comparten datos e informaciones tan importantes a nivel económico que lo vamos extrayendo de tal manera a que volvamos a invitar para que puedan escuchar. Y de hecho estamos en el podcast buscando Economía 1000 en Spotify y también en el canal de YouTube con el mismo nombre. Así que la cifra del día, ¿qué dice? $1.000 millones de carne bovina y derivados han sido exportados en lo que va del año, comentó Ramiro Maluf, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne. Si te interesa descubrir más detalles, podés escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Seguimos con más información y cuando los compañeros me den el soporte correspondiente, tenemos que hablar de la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que finalmente decidió mantener los tipos de interés e incluso advierte un aumento de la inflación a mediano plazo. Esto dan cuenta, de hecho, informaciones internacionales. No es esa la que acabo de enviar, por favor, compañeros, que es de la FED, de color naranja. Mientras ajustamos eso, recordamos que la Reserva Federal ha cumplido con las expectativas en los mercados y de hecho anunció días atrás que mantendrá los tipos de interés estables en el rango del 4.25 y 4.50 por cuarta reunión consecutiva. Pero lo que más le preocupa al Banco Central es la subida de la inflación que considera será persistente durante los próximos años y que lo vamos a ver en breve en los gráficos que vamos a compartir, y un cambio a peor que pone en peligro el calendario previsto de recortes de tipos. Mencionemos y recordemos que en los últimos meses la Fed había avisado del riesgo de una estanflación con un aumento del desempleo y un repunte de la inflación como consecuencia de la política arancelaria dada a conocer por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y con el grueso de los aranceles aún en el aire y en implementación, las consecuencias no se hicieron y no se han hecho sentir todavía, pero la Fed ha aumentado ya las expectativas de inflación para los próximos 3 años por encima de lo previsto en la reunión de marzo. Y aquí justamente para la gente que nos está escuchando y también viendo por el canal de YouTube, estamos viendo los tipos de interés de la Fed y esto es una infografía del Economista que ilustra muy bien cómo fue evolucionando la tasa de interés establecida por la Reserva Federal de los Estados Unidos desde el año 2022 hasta el 2025. Y se observa una escala muy importante y significativa, obviamente, como parte de todo este proceso que se dio post pandemia y que de alguna manera empujó a la Reserva Federal de los Estados Unidos a ir aumentando la tasa de interés, que en un momento llegó a 5.50 y luego como que se estabilizó hasta que fue de alguna manera también reduciéndose y hoy por hoy, como compartíamos, se ubica en un rango de 4.25 a 4.50. Y siguiendo en este mismo tema, informaciones internacionales también dan cuenta que todas las miradas de los mercados estaban puestas en la publicación de las previsiones macroeconómicas y las cifras han sido peores de lo esperado. Y ahí le pedimos también a los compañeros la siguiente gracias, porque dieron a conocer una revisión de lo que se espera en materia de crecimiento económico para los Estados Unidos y también la inflación. Y la revisión con respecto a lo que se tenía de previsión en marzo pasado sufrió una reducción de alguna manera, por decirlo así, considerable, porque en marzo pasado se proyectaba un crecimiento económico para este 2025 de 1,7%, pero finalmente la revisión dio cuenta de una reducción de 1,4%. Para el año 2026, una misma dinámica de 1,8% de crecimiento
previsto inicialmente se redujo a 1,6 y para los siguientes años, 2027 y lo que sería ya a largo plazo, se estabilizaría en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto. La inflación, por su parte, se espera para los Estados Unidos un crecimiento que de alguna manera también está generando mucha alerta para la Reserva Federal de los Estados Unidos, que también se suma el contexto internacional de lo que estábamos mencionando, de la guerra Israel-Irán, y donde Estados Unidos ya tiene su intervención también en las pocas horas que pasaron de este fin de semana. Y la inflación para este 2025 se esperaba en 1,7%. Si me puedes, por favor, Ada, porque estoy así corta de vista, 2,7%, y para el año de revisión que se hizo en estos días, se ubicó en 3% la inflación esperada para los Estados Unidos. Para el año 2026, también una revisión al alza de 2,2% inicialmente a 2,4%. ¿Por qué compartimos estos indicadores de crecimiento y de inflación? Porque son determinantes para que la Reserva Federal también tome una decisión de ir aumentando o disminuyendo su tasa de referencia, que es finalmente la que termina también generando todo su impacto a nivel mundial y económico, considerando que a una mayor tasa de interés, obviamente los instrumentos de los Estados Unidos se vuelven muy atractivos y se convierten en una suerte de aspiradora de dólares, y eso evidentemente también tiene su impacto en las economías como las emergentes, en el caso de Paraguay, que termina presionando el tipo de cambio. Y bueno, ya compartíamos también información que con todo lo que está pasando a nivel internacional, el dólar se está fortaleciendo en lugar de alguna manera depreciarse en ese sentido. Así que todos estos indicadores son de suma importancia para el análisis que tiene que hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y para ir cerrando este tema, porque tenemos que hacer la primera pausa, recordemos que también varios son los directivos del Banco Central del Paraguay y una revisión y hasta un desacuerdo entre ellos sobre los futuros movimientos de este año. En concreto, han apuntado que este año habrá 2 bajadas de tipos, como ya se preveía, pero reduce los cortes para el 2026, que se quedan en tan solo 1. Aún así, casi la mitad de los miembros de la FED abogan por no bajar los tipos más este año, solo bajarlos una vez, una señal de que los 2 recortes para este año no están aún garantizados del todo. Y sigue el análisis y lo que va a pasar en todo el mundo con respecto a lo que puede tomar también de decisión la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central de ese país. Así que también es otro indicador que tenemos que estar muy, muy en expectativa aquí desde Paraguay, porque también la decisión que puede tomar el Banco Central del Paraguay está de alguna manera vinculada a la determinación que se dé en Estados Unidos y también, obviamente, otros factores a nivel internacional. Nosotros tenemos que hacer la primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía a Mil. Escuchando Economía a Mil y más información. Pasamos de lo internacional, aterrizamos a lo regional, hablamos de Argentina, Brasil, pero en Paraguay también están pasando muchas cosas. Incluso en este proceso de transformación digital financiera se están generando ciertos temas y bueno, en pos de ir quizás actualizando, y hay voces en disidencia, que también ayuda muchísimo a la construcción de reformas también en el país. Y en ese sentido, ¿qué dice ABC? Que el proyecto impulsado por el Banco Central del Paraguay para regular el Sistema Nacional de Pagos será tratado este martes en la Cámara de Diputados y preocupa a actores privados por los artículos del artículo número 4, que ponen en duda la previsibilidad de roles en transacciones electrónicas. La norma contempla que si una misma entidad física jurídica cumple varios roles, el Banco Central del Paraguay podrá exigir separación funcional, organizacional, contable o en la toma de decisiones, lo que inquieta a empresas como Bancar por su posible impacto a su operativa actual. El gerente general de Bancar, Aníbal Corina, participará en una reunión con la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros este lunes, invitado por el diputado Mauricio Espínola, con el fin de exponer la necesidad de revisar esos incisos y preservar la certidumbre legal en el sector. El proyecto ya cuenta con media sanción y requiere análisis detallado para evitar daños en la inversión y en el desarrollo del ecosistema de pagos electrónicos. Y en ese sentido,
Bancar dio a conocer un comunicado ante el tratamiento del proyecto de ley que regula el Sistema Nacional de Pagos en el Congreso Nacional, y desde Bancar dice: valoramos este tipo de avance normativo que busca favorecer el ecosistema de pagos digitales. Sin embargo, manifestamos nuestra preocupación respecto al artículo 4 en sus incisos E y Q, que otorgará a la autoridad de aplicación facultades excesivamente amplias y de redacción antigua para regular e intervenir la estructura organizativa de los participantes del sistema, incluyendo la posibilidad de exigir separaciones estructurales entre entidades vinculadas con base en criterios amplios y potencialmente arbitrarios como la transparencia o el interés público, suspender e incluso dejar sin efecto las decisiones adoptadas por un administrador y o proveer de un servicio y o un sistema, y adoptar las medidas que considere oportunas. Este artículo, dice el comunicado de la opinión pública elaborada por Bancar, lejos de promover un sistema de pagos moderno, eficiente e inclusivo, podría generar inseguridad jurídica, desincentivar la inversión y favorecer prácticas regulatorias discriminatorias. Consideramos necesario advertir sobre este riesgo, en tanto podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley, afectar la libre competencia, desalentar la innovación y limitar la participación del sector privado. Bancar dice: es importante mencionar que el borrador del proyecto de ley socializado no incluía la atribución de separación estructural arriba mencionado, por lo que no tuvimos la oportunidad de exponer nuestra postura sobre el tema. Solicitamos respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados, por intermedio de sus comisiones competentes, que se nos otorgue participación activa en el proceso de análisis del referido proyecto de ley, conjuntamente con los demás actores del sistema, en atención a la trascendencia del tema y a la necesidad de debatir sobre las graves consecuencias que podría acarrear la aprobación de una normativa de esta naturaleza para toda la población, refiere y remarca Bancar. ¿Más información, Ada? De acuerdo también con ABC, entre junio y julio de 2025 se espera un reajuste del salario mínimo legal en Paraguay de apenas 100.769 guaraníes, un incremento del 3,6% que dejará el sueldo mensual en 2.899.048 guaraníes y el jornal diario en 111.501 guaraníes. Los sindicatos sostienen que dicho aumento está muy por debajo del alza en alimentos y servicios esenciales, lo que ha erosionado el poder adquisitivo en un 24% desde el último ajuste. Propusieron un cambio en el aumento del 15%, pero no prosperó. Solo el 15% de los ocupados cobra el salario mínimo y más del 30% ni siquiera alcanza ese nivel, con 1.522.000 personas trabajando en la informalidad. Este fin de semana ya se registraron subas de entre 700 y 850 guaraníes por litro en todos los combustibles, impulsadas por los precios internacionales, y se vigila la posibilidad de que las grandes firmas ajusten también sus tarifas. Paralelamente, los transportistas exigen un aumento del 30% en la tarifa técnica del pasaje, lo que podría derivar en mayores subsidios estatales o en una nueva presión inflacionaria, golpeando con fuerza la canasta básica, especialmente para quienes perciben 1 o 2 salarios mínimos. Y ya me dicen desde producción que está en línea Guillermo Krau. Él es ingeniero electrotécnico y máster en administración de empresas, para hablarnos sobre la infraestructura energética en Paraguay. ¿Cómo estamos, Guillermo? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por atendernos. Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Esta vez te tenemos a través del teléfono, porque todas las veces te tenemos aquí. Pero excepcionalmente, Guillermo. Sí. Tengo entendido que estás participando en este foro energético, primer foro energético nacional 2025, promoviendo una agenda técnica con visión de futuro. ¿Podemos hablar brevemente sobre este foro y bueno, tu participación también en el mismo? Sí, cómo no. Es un foro que lo está impulsando la Unión Industrial de Paraguay, teniendo en cuenta que se nos avecina la utilización total de la energía eléctrica de las que tenemos disponibles hoy como fuentes de generación, y en la brevedad de los plazos tenemos que comenzar a tener disponibles, no comenzar a construir, a tener disponibles ya nuevas fuentes de generación. Estamos hablando que en el país el consumo histórico está en el entorno de entre 6 y 8%, pongamos 6% nomás de crecimiento. Eso significa 300 megavatios anuales. 300 megavatios, uno dice como un número, pero en el fondo es un acarreo y medio. Sí. No, que hay que construir, que tiene que estar en servicio cada año nuevo, o sea que cada nuevo año, o sea que tiene que
tiene que entrar en servicio, en el sentido que permanentemente tienen que estar en construcción diferentes obras que permitan que cada año el equivalente a 2 Acaraí como fuente de generación, 1 Acaraí y medio a 2 entre en servicio. No es poco lo que estamos hablando. Sí, no, totalmente. Y qué importante es este tipo de espacios, Guillermo, pese a que estamos a la vuelta nada más de que ocurra lo que ya se vaticinaba incluso décadas anteriores, y bueno, que décadas anteriores no representaba como una suerte de amenaza, por decirlo de alguna manera, pero hoy por hoy, por el corto plazo que ya nos queda, sí ya representa como un gigante desafío que debe ser accionado, Guillermo, porque las consecuencias incluso pueden ser más que preocupantes. Sí, justamente, durante mucho tiempo no hubo necesidad de pensar en una fuente de generación porque teníamos realmente 2 gigantes suministrando. Y el crecimiento, si bien era importante también en porcentajes, las magnitudes eran menores comparativamente con lo que se tenía instalado, ¿verdad? Ahora sí estamos llegando a unos puntos en los cuales ya las disponibilidades son exiguas, los caudales también que están de agua en el río Paraná no es que tienen todo lo óptimo que en algún momento hubo, son los ciclos que tenemos, ¿verdad? Que de repente tenemos caudales bajos de agua, entonces todo eso hace que finalmente se cree una conciencia de las posibilidades que puedan pasar situaciones complicadas, y tenemos que anticiparnos a eso para que el país pueda seguir progresando en el ritmo o más del que está progresando ahora. Guillermo, ¿había como una proyección de oferta, demanda y un límite en el que de alguna manera la oferta y la demanda van a chocar? ¿De qué año estábamos hablando en ese sentido? Y consultarte si hay también otros factores que están incidiendo para este corte de manera más anticipada de llegar a ese cruce de oferta y demanda. Sí, justamente, bueno, fue uno de los temas que se tocó acá, ¿verdad? Sí. Si uno sigue la línea de proyección de la demanda que se presentó, ¿verdad? En su momento, tenemos que la situación complicada llega ya donde la disponibilidad se cruza con la línea de crecimiento allá por el 2031 aproximadamente, ¿verdad? Es lo que estaban hablando. Pero eso siempre y cuando todas las criptominerías que están dando vueltas puedan ser desconectadas realmente cuando venzan los contratos que tienen ahora de suministro, y que, como lo mencioné anteriormente, todas las condiciones climáticas sean favorables para disponer de toda el caudal necesario en el río Paraná. Hoy, por ejemplo, justo estábamos hablando ahí antes del evento con algunos conocidos, ahí estábamos, y hay un sitio de la Agencia Nacional de Aguas de Brasil que tiene las mediciones de los caudales en los ríos, y hay uno que está a la salida de Itaipú, ¿verdad? Y está mencionando que tenemos menos del 60% del caudal óptimo, vamos a decir, para el funcionamiento pleno de la central. Entonces, son las cosas que se deben tener en cuenta a los criterios de planificación. Yo siempre digo, en la planificación hay que prever las condiciones adversas, ¿verdad? De tal forma a que si suceda eso, uno esté preparado. Claro. Y yo no, para que la gente siempre la analogía de uno contrata un seguro médico no con la esperanza de enfermarse, sino no, totalmente. En el eventual caso que uno se enferme esté ahí disponible. Así mismo. Y yo, para que la gente pueda entender cómo funciona la producción energética y, bueno, el abastecimiento primeramente, ¿verdad? Esto se carga, bueno, la represa Itaipú sobre todo se carga después de que las más de 50, corregime vos ahí el dato, Guillermo, pequeñas hidroeléctricas de Brasil hacen su parte, y como que el resto viene a lo que sería Itaipú, y de ahí todo este proceso también de energía. ¿Podrías comentar cómo es el funcionamiento para que la gente pueda entender y la importancia de este dato que estabas compartiendo también, dado a conocer desde Brasil? Sí, hay que decir que el río fluye, ¿verdad? Sí. En algún lugar llueve, se forma el arroyito, por decir, ¿verdad? Sí. Se va juntando con otros arroyos, termina en un río, el río Paraná es uno de los grandes ríos caudalosos del mundo, ¿verdad? O sea, tenemos realmente esa gran ventaja. Sí.
y el Brasil, dentro de su transcurso, lo aprovechó. Realmente un número complicado de definir, ¿verdad? Porque si hay que decir cuál es el tamaño de las centrales de las que uno hace consideración para llevar el número, pero Sí. 50 está bien, ¿verdad? Sí. Puede decir, son 50 que son centrales que se llaman de paso, o sea que tienen es. un volumen de almacenamiento relativamente pequeño, no en el sentido que pueden almacenar meses de agua para después desligarlos. Sí pueden almacenar algunos días de agua, ¿verdad? Para decir, toda la central de Itaipú se llenó en 15 días. O sea, toda esa cantidad enorme de agua que hay ahí atrás de la represa se llenó en 15 días del caudal del río Paraná. Entonces, pero sí puede afectar el manejo de las centrales en el sentido que se puede eventualmente retener parte del agua en algunas horas del día o algunos días de la semana que pueden afectar el funcionamiento en sí de Itaipú, ¿verdad? Claro. Pero estamos hablando que a lo largo del año no es que pueden mantener un mes de agua, cerrar las compuertas, no generar nada y llenar el embalse, no, eso no sucede. Guillermo, hola. Sí, te escucho. Guillermo, y teniendo este contexto, y te hacía esta pregunta justamente porque es la siguiente consulta, va dirigida, tenemos el problema, por decirlo así, tenemos el escenario real. ¿Qué alternativas o con qué alternativas cuenta Paraguay hoy por hoy para tratar de empezar a hacer frente a esta situación y ya con el agregado de que no nos queda mucho tiempo, Guillermo? Sí, bueno, justamente eso es lo que venimos defendiendo con un grupo de amigos, ¿verdad? Tenemos muchas alternativas, muchas opciones, ¿verdad? Tenemos desde la nuclear que se habla, ¿verdad? Que es la de, yo diría, de más largo plazo de implantación, porque... ¿Cómo funcionaría la nuclear, por ejemplo, Guillermo, para ir explorando? Primero tenemos que tener una certificación de poder manejar productos radioactivos en términos de generación de energía eléctrica. Eso es un proceso que demora mucho tiempo. Sí. Y finalmente lo que sucede en una central nuclear es el uranio tiene lo que se llama una reacción en cadena controlada que genera mucho calor. Eso, el calor es extraído a través de un fluido. Finalmente ese fluido es el que calienta agua, genera vapor y el vapor mueve una turbina de vapor. Para la redundancia, ¿verdad? Sí. Y que al final está en un eje que mueve el generador y el generador es el que genera energía eléctrica. Bueno, ese es el proceso así muy sintéticamente y espero que los oyentes en la radio puedan entender cómo funciona porque es difícil de entender. Estoy segura que sí, Guillermo. El otro sistema es generar el calor quemando algún combustible, ¿verdad? Sí. Llámese gas, fuel oil, algún derivado del petróleo, carbón o biomasa eventualmente. Biomasa entiéndase leña o algún desecho agrícola, ¿verdad? Bueno, calor y finalmente vapor y mueve una turbina también de vapor. Sí. Son los otros sistemas. El otro es por tiempo de implantación, ¿verdad? No hablo de las eólicas porque las eólicas acá todavía no están muy identificadas como una probabilidad potencial, ¿verdad? Sí. Con la tecnología actual. No quiere decir que en el futuro eso no pueda cambiar. Y bueno, después tenemos las pequeñas centrales hidroeléctricas que tienen un concepto diferente al de central hidroeléctrica, que tienen mecanismos de instalación que afectan mínimamente el ambiente y generan, así al estilo de Itaipú, generan energía eléctrica, el agua pasa a través de una turbina, la turbina mueve un generador, ¿verdad? Pero estamos hablando de situaciones inclusive menores en tamaño y en dimensiones de lo que genera, por ejemplo, Acaraí, que sería el otro referente local, ¿verdad? E incluso en tiempo, Guillermo, en tiempo de creación, de instalación y bueno. En tiempo de instalación se habla de un máximo de 6 años aproximadamente desde que se inicia el proceso. Entiendo. Entonces ahí es donde va, ¿verdad? Sí. Por eso defendemos mucho que si nuestro problema está ya por el año 2030, 2031 o antes eventualmente, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo más rápido que tenemos? Las pequeñas centrales hidroeléctricas y la energía solar. Entonces, por eso es que en este momento hay que apostar
y apuntar a esas dos tecnologías porque es lo más rápida de implantación. Inclusive las pequeñas centrales hidroeléctricas pueden servir de complemento de las solares porque las solares son generaciones intermitentes. Sí. El sol está apuntando siempre a la Tierra. Entre el sol y la superficie pueden haber nubes, puede haber polvo, puede haber algo, ¿verdad? Que corte de alguna manera. Sí. Sí, no estoy hablando de la noche, ya estoy hablando durante el día que en algún momento puede suceder algo. Y en ese momento debe existir algún complemento que pueda tomar la carga que en ese momento estuviera generando la central solar que se ve afectada por esa situación climática. Entonces, en el corto plazo habría que apuntar muy insistentemente en generación de todas las pequeñas centrales hidroeléctricas que hay disponibles para ser construidas acá. Ya que en este momento hay identificadas 22 nada más. No quiere decir que sean solamente 22 las que hay en total, ¿verdad? Claro. Son las que están identificadas y catalogadas como viables. ¿Ubicadas en dónde, en líneas generales, Guillermo, para que también podamos mencionar? En general están en el departamento de Concepción, de San Pedro, Sí. Canindeyú, Alto Paraná e Itapúa. O sea, son afluentes del río Paraguay, Ok. principalmente en Concepción y San Pedro, Sí. y después todos los afluentes del río Paraná desde Canindeyú hasta Itapúa. ¿Estos ya están identificados por la propia Administración Nacional de Electricidad o cómo, Guillermo? El Parque Tecnológico ITQ hizo un trabajo muy interesante que demoró casi 2 años aproximadamente, recorriendo 16 cuencas. Sí. Y ahí identificaron, en total, vieron que había 1.745 lugares en los cuales se podría generar energía eléctrica. Qué interesante. De esos fue pasando un filtro, ¿verdad? De diferentes conceptos, todo, y terminó finalmente en estos 22 lugares, ¿verdad? Pero siempre digo, es un estudio muy conservador, Sí. que eventualmente podría permitir que haya varios otros lugares, no otros cuantos, varios otros lugares, ¿verdad? En los cuales con criterios diferentes de ¿cómo se llama? De instalación geográfica, vamos a decir, de la central, puede obtenerse también un beneficio muy importante, ¿verdad? En Brasil, por ejemplo, hay más de 1.000 centrales de este tipo que generan algo en el entorno de 6.000 megavatios, o sea, estamos hablando de casi todo lo que le corresponde a Paraguay, de Itaipú, ellos tienen en pequeñas centrales hidroeléctricas, ¿se imaginan un poco? Y Guillermo, el potencial que tiene estas dos fuentes alternativas de energía para Paraguay, ¿de cuánto es? Si se dimensionó, si en teoría simplemente... Las centrales, las pequeñas centrales hidroeléctricas tienen algo, según el estudio, era un potencial estimado de 1.000 megavatios. Sería una turbina y media de Itaipú, y para un crecimiento de, a ponerle 300 megavatios año, estamos hablando de un poco más de 3 años. Claro. 4 años aproximadamente del crecimiento del país, ¿verdad? Sí. Y en lo que corresponde a energía solar, realmente el potencial de Paraguay en solar es inmenso. Según los estudios, el potencial solar de todo el país equivale a lo que genera Itaipú durante 10 años aproximadamente. Interesante esos datos. O sea, en un año el potencial es 10 veces lo que genera Itaipú en 10 años. Todo Itaipú, no solamente nuestra parte. Claro. Y ahí, Guillermo, la pregunta inevitable, tema financiamiento, porque asumo que este tipo de proyectos de energía demandan muchos recursos y sabemos que los recursos públicos no son necesariamente no sobran aquí en Paraguay, y la alternativa que daría sería financiamiento privado. Guillermo, ¿cuál es tu perspectiva? La verdad es que hay que adaptar todo el sistema nuestro financiero, ¿verdad? Eventualmente para agilizar el proceso de obtención de financiamiento. Interés hay, ¿verdad? Justamente el Banco Interamericano de Desarrollo, estaba leyendo hace no sé cuántas, algunas semanas o pocos meses, que está dentro de sus prioridades la posibilidad de financiar al sector privado para este tipo de emprendimientos, entre otros, ¿verdad? También el sector energético. Tengo entendido que
el Banco de América Latina y de Fomento de América Latina y el Caribe, la CAF, ¿verdad? Sí. Es la que también está interesada en esto. Y yo creo que obtención de financiamiento, una vez que haya el interés real del gobierno, ¿verdad? Y se le pueda permitir que la ANDE también sea un componente importante en todo esto, en la compra, sí habría fuentes de financiamiento. La otra manera es que el sector privado lo invierta y consuma para sí mismo. Claro. Que hay una normativa que le posibilita hacerlo, Guillermo. Sí, la ley le permite, falta reglamentar la ley. Sí. Está todavía sin el reglamento adecuado, pero sí la ley permite que una persona instale una fuente de generación en algún punto del país y consuma esa energía en otro punto del país. Y eso pagándole a la ANDE el peaje por usar las líneas de llevar la energía de un lado a otro, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces todo eso está previsto y eso está así, con posibilidad de ser aplicado rápido una vez que se termine el reglamento. ¿Cuánto es la necesidad? De hecho, fíjate, Prince, que ya hubo una licitación para este tipo de emprendimientos en el 2017. Justamente mencioné eso ahora acá en el foro que está. Sí. Con la ley 3009 que fue modificada hace poco y es la que falta reglamentar, pero con la ley 3009 anterior hubo una licitación en la cual justamente para construir la pequeña central hidroeléctrica sobre el río Pané, y se presentaron 5 propuestas. Mira, 5 propuestas de consorcios internacionales, ¿verdad? Y empresas de muy alto nivel acá en Paraguay también, consorciadas con empresas de afuera, ¿verdad? De algunas de Brasil, otras hasta de Italia, había gente, ¿verdad? De España y ese tipo de cosas. Y en su momento, cuando se analizaba todo eso, había interés del sector de la China, de Taiwán. O sea, realmente había un interés muy grande, ¿verdad?, en llevar adelante. Lastimosamente, esa licitación, por errores en la presentación de ofertas en documentos sustanciales, sustanciales son los documentos que no se pueden corregir, sí, fueron eliminándose las ofertas y las propuestas. Quedó una sola propuesta y ahí se resolvió en ese momento cancelar la licitación por falta de competitividad, ¿no? Claro. Guillermo, y también tengo que anexar esta consulta porque me parece importante para también dimensionar lo que estamos hablando. ¿Cuánto es lo que aproximadamente se necesita en materia de inversión para llevar adelante parte, al menos, de todos estos proyectos que requiere el país en materia de infraestructura energética? Vamos a poner el caso de solar, sí, ¿verdad? Y un crecimiento de 300 megavatios año, sí, que ese de 300 megavatios para el momento que sea necesario va a aumentar, ¿verdad? O sea, hoy es 300 megavatios, pero como el crecimiento es como un interés compuesto, o sea, en función del crecimiento anterior, al año siguiente es la potencia de hoy más los 300, y al año siguiente es, o sea, el módulo de crecimiento, si bien el porcentaje es el mismo, es mayor. sí. ¿Verdad? Bueno, entonces, pongámosle 300 megavatios solamente a efectos didácticos en ¿verdad? Pero allá por el año 2030 va a ser 400 megavatios aproximadamente el crecimiento, según los análisis. Pero 300 serían algo así como, en solar solamente, sería 300 millones de dólares, ¿verdad?, de inversión. Perfecto. Y si fuera otra fuente es más que eso, ¿verdad? En las centrales, las pequeñas centrales hidroeléctricas, sería algo en el entorno de 750, 800 millones de dólares aproximadamente. Un buen volumen de recursos que se requieren entonces, Guillermo. Y sobre todo, lo más importante, tiene que ser en condiciones extremadamente convenientes. Claro. Porque de otra forma el precio del producto final, que es la energía eléctrica, va a ser afectado para arriba, ¿verdad? Totalmente. Sí. Guillermo, antes de liberarte, me gustaría cerrar la entrevista con la siguiente pregunta, que en alguna ocasión cuando estuviste aquí ya te había hecho, pero
quiero seguir insistiendo con el tema porque este es realmente un tema clave, debería ser un tema clave para el gobierno y formar parte de las políticas públicas porque es urgente y al final va a beneficiar a toda la ciudadanía o en su defecto tener sus impactos ciertamente negativos también, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos a tiempo de realizar este tipo de proyectos y bueno, de inversión, Guillermo? Yo suelo decir, nunca es tarde para comenzar. Sí. Pero creo que ya estamos un poco atrasados, ¿verdad? Para llevar a... O sea, hay que hacerlo ya. Ese es el tema, ¿verdad? Claro. Realmente uno mira los números y si a efectos de planificación, si uno mira la condición menos conveniente para generación de energía eléctrica, la situación es muy, muy complicada, ¿verdad? Estamos con crecimientos de consumo importantes, ¿verdad? Se prevé, el año pasado hubo un crecimiento de consumo de 18%. Los análisis que se hicieron mención en este foro mencionan que este año vamos a tener un crecimiento similar. Entonces, eso significa que los plazos en los cuales hay que implantar se aceleran enormemente y que el tiempo en que esas dos curvas que hablamos inicialmente se cruzan se anticipan enormemente. Quiere decir que en muy corto tiempo hay que hacer todo lo que eventualmente se podría hacer normalmente con más holgura, vamos a decir. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vamos a tener que ver cómo obtener los financiamientos de la manera más rápida, cómo establecer los estudios de impacto ambiental también con la celeridad conveniente, manteniendo desde luego todas las condiciones que haga falta, pero rápido, ¿verdad? Totalmente. Y después el proceso de construcción, ¿verdad? Después leo de repente en el periódico, ¿será que vamos a tener cemento para pavimentar todas las rutas con cemento? Y tiene la cuestión, ¿será que vamos a tener cemento para hacer todas las pequeñas centrales hidroeléctricas si se lanzan todas al mismo tiempo? Todo ese tipo de cosas son las cosas que tienen que estar en el tapete y comenzar a ver cómo solucionarlo. Es cierto, Guillermo. Bueno, vamos a seguir teniendo este espacio para seguir hablando sobre el tema, Guillermo. El dinero es uno de los, muy importante, pero claro, es uno de los tantos componentes que hacen a esto, ¿verdad? Coincido totalmente. Mano de obra, estamos hablando de 12.000 personas que tienen que trabajar en todo este emprendimiento. El viceministro de Minas y Energía mencionó 25.000, ¿verdad? Porque, claro, 12.000 trabajando ahí en el entorno, pero después está todo el sistema de suministro, ¿verdad? De repente el chofer, el que hace el uniforme, el que lava las cosas, o sea, realmente... Toda una cadena. Y es complicado, ¿verdad? Así es. Guillermo, desearte un muy feliz inicio de semana, agradecerte como siempre tu tiempo y la predisposición para compartir tus conocimientos. Para que dispongan, sin problema. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Estuvimos con Guillermo Krauk, el ingeniero electrotécnico y máster en administración de empresas, hablándonos sobre la infraestructura energética en Paraguay. Muy interesante, como siempre, la entrevista con Guillermo, porque aparte de hacerlo muy didáctico, también nos abre de cierta manera y nos empuja a reflexionar sobre la necesidad de ir implementando ya estos proyectos, considerando lo que ya mencionaba también Guillermo, el corto tiempo que tenemos antes de que la demanda se cruce con la oferta y bueno, ahí ya tendríamos otro tipo de escenario, pero los desafíos son múltiples, desde financiamiento hasta lo que también decía Guillermo, mano de obra. Así que muy interesante esta entrevista con Guillermo, que lo pueden escuchar, Ada, después. Mañana ya lo pueden encontrar, de hecho, ¿verdad? ¿Dónde, Ada? Pueden escuchar en Spotify y en YouTube buscando Economía 1000. Tenemos más información que compartir a nivel nacional, Ada, y antes de cerrar el programa, pero me gustaría compartir el concepto económico del día. Después ya te cedo la noticia económica nacional antes de irnos. Y estábamos compartiendo días anteriores sobre el déficit habitacional y su impacto y la brecha y cuánto se requiere incluso en Paraguay en materia de financiamiento. Y en estos días volvió a surgir el concepto de la OPEP dentro de todo este conflicto también que se está desarrollando en Medio Oriente. Y para que la gente pueda entender qué es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP,
Recordemos que se había fundado en septiembre de 1960 en Bagdad, Irak, tras un acuerdo entre Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela, que se convirtieron en sus miembros fundadores. Con el tiempo, otros países se unieron a la organización, por ejemplo Qatar, Indonesia, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Ecuador incluso, Gabón, Angola, Guinea Ecuatorial y Congo. Sin embargo, varias naciones suspendieron o terminaron su membresía en distintos momentos. Por ejemplo, Ecuador dejó la OPEP en el 92, regresó en 2007 y se retiró en 2020. Indonesia había suspendido su participación en 2009, la reactivó en 2016, pero la suspendió nuevamente en noviembre de ese mismo año. Gabón salió en 95 y volvió en 2016. Qatar se había retirado en 2019, mientras que Angola dejó de ser miembro en 2024. Actualmente la OPEP está integrada por 12 países. Su papel sigue siendo clave en la regulación de la producción petrolera y la estabilidad del mercado global, influyendo en los precios y en las políticas energéticas a nivel mundial. Desde la OPEP proyectan que en este 2025 la demanda crezca 1,45 millones de barriles por día y 1,3 millones de barriles por día en 2026, respaldada por una fuerte demanda de viajes aéreos y un uso sostenido de las carreteras. Obviamente, estas proyecciones no contemplaban los shocks que se están viendo hoy a nivel internacional. ¿Y qué tenemos como información, Ada, como para ir cerrando el programa? De acuerdo con el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el ministro de MEF, se reunió con el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Enrique Duarte, para dialogar sobre estrategias que fortalezcan el clima de inversiones en Paraguay y consoliden el desarrollo económico del país. Tras el encuentro realizado en Villa Cerrati, nueva sede central del MEF, el titular de la UIP resaltó que tanto él como el ministro coincidieron en la importancia de que los sectores público y privado trabajen de manera conjunta en impulsar políticas que generen crecimiento y estabilidad. En ese sentido, Duarte explicó que la conversación con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas giró en torno a temas claves como la ley de inversiones, las perspectivas económicas del país y el rol que pueden cumplir conjuntamente los sectores público y privado para mejorar las condiciones de desarrollo. Asimismo, el empresario destacó la claridad del gobierno respecto a su política fiscal, celebrando el compromiso de no aumentar impuestos como una señal positiva para la previsibilidad económica. El ministro comentó las dificultades que enfrenta el Estado con el presupuesto, pero también dejó clara la postura del gobierno de no tocar los impuestos. Eso se celebra desde el sector empresarial. Todos tenemos que contribuir a construir un país con reglas claras y predecibles. Y también, como es habitual, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un análisis económico de determinados temas y en esta ocasión se aborda la inflación de alimentos, un informe muy interesante también extraído y procesado de cierta manera por el Banco Mundial y entre febrero y mayo de este año, la inflación de alimentos superó el 5% en el 76,5% de los países de ingreso bajo, en comparación con el 54,5% de los países de ingreso mediano bajo, el 45% de los de ingreso mediano alto y el 14,5% de los países de ingreso alto. A pesar de que el promedio global, porque estamos hablando de la inflación de alimentos a nivel mundial, muestra una leve reducción en algunos segmentos, en 6 de los 10 países con datos disponibles, la inflación alimentaria fue mayor que la inflación general, lo que evidencia una presión desproporcionada sobre las economías más vulnerables. El Banco Mundial clasifica como países de ingreso bajo a aquellos con un ingreso nacional bruto per cápita igual o inferior a $1.145 y como ingreso mediano bajo a los que registran entre $1.146 y $4.515. Más de este artículo lo pueden encontrar en nuestra página web www.mf.com.py y en todas nuestras redes sociales. LinkedIn, X, Facebook e Instagram. Así mismo. Y nos vamos despidiendo, Ada. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 11. Que tengan un excelente inicio de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.